cordial saludo, mi nombre es Isabel Abril y el día de hoy voy a presentar fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos se definen como fluidos para los que el esfuerzo cortante es linealmente proporcional a la razón de deformación. Este tipo de fluidos cumplen con la ley de viscosidad de Newton, la cual establece que para ciertos fluidos el esfuerzo cortante sobre la interfaz tangente a la dirección del flujo es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad con respecto a la distancia. El esfuerzo cortante y la razón de deformación son las variables. En este caso, podemos ver cómo la viscosidad es constante durante todo el tiempo, por lo cual la ecuación de la recta es posible relacionarla con la ecuación de viscosidad, en donde sabemos que en una ecuación de la recta la A es la pendiente y en este caso μ sería la viscosidad. Tenemos unos ejemplos de fluidos newtonianos como lo es el agua, la gasolina, el alcohol y el vino. Y el esfuerzo constante, las unidades son newtons sobre metros cuadrados. Algunas de las características de un fluido newtoniano es que son incompresibles, lo cual significa que su densidad permanece constante a lo largo de todo el flujo. Asimismo, son isotrópicos, lo que significa que sus propiedades mecánicas son las mismas en cualquier dirección, y son irreales. Este tipo de fluidos no tiene ningún tipo de propiedad elástica. Esta característica es muy importante, la siguiente, la viscosidad depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque a una temperatura fija su velocidad no cambia y se mantiene constante. Sin embargo, conforme aumenta la temperatura en un fluido, disminuye su viscosidad. Por lo tanto, es posible afirmar que la viscosidad de un líquido es inversamente proporcional al aumento de la temperatura de este. Otra de las características es que la viscosidad depende también de las diferentes presiones en las que se encuentre. Como habíamos dicho anteriormente, el fluido newtoniano se rige por la ley de Isaac Newton y pues cumple con la ley de la viscosidad. A continuación tenemos los fluidos no newtonianos, que son aquellos fluidos en donde su esfuerzo cortante no se relaciona linealmente con la razón de deformación por corte. Estos fluidos son sustancias homogéneas que sufren deformaciones de forma continua en el tiempo en el que se le aplica una tensión o una fuerza. A continuación vemos algunos ejemplos de fluidos no newtonianos, como por ejemplo la crema de dientes, la sangre, la miel, la mermelada. Y uno de los ejemplos que nos ayuda a entender un poco mejor la forma en que actúa un fluido no newtoniano es la pintura, porque en sí la pintura es muy viscosa y si se vierte en una lata o cuando se toma con una brocha, su razón de corte es pequeño. Pero si se aplica en la pared, la capa delgada de la pintura entre la brocha y la pared está sujeta a una gran razón de corte. Por lo tanto, se vuelve menos viscosa. Otros de los fluidos no newtonianos se denominan fluidos de adelgazamiento por corte o fluidos pseudoplásticos. Entonces, como había dicho anteriormente, mientras más se corte el fluido, menos viscoso se vuelve. En el ejemplo de la brocha, mientras más pequeña sea la razón de corte, más viscoso. Y entre más grande, menos viscoso. Algunas de las características de los fluidos no newtonianos es que, como había dicho anteriormente, su consistencia es homogénea, tienen resistencia a fluir, cambian su viscosidad o comportamiento cuando se encuentran bajo algún tipo de estrés. Cuando digo estrés me refiero a si lo golpeamos, lo agitamos o alguna fuerza aplicada en estos fluidos causa que se vuelvan más gruesos y actúen como un sólido.
Sin embargo, cuando eliminamos esta tensión, el fluido vuelve a su estado anterior. No tienen un valor de viscosidad definido o constante y no dependen totalmente del tiempo, porque existen dos tipos de fluidos no newtonianos, los que dependen y los que no dependen del tiempo. En la siguiente diapositiva tenemos los tipos de fluidos no newtonianos independientes del tiempo. En esta categoría encontramos los fluidos pseudoplásticos, dilatantes y plásticos de Bingham. Los fluidos pseudoplásticos disminuyen su viscosidad al aumentar la velocidad de deformación aplicada. Como ejemplo tenemos los zumos de frutas, como podemos ver en la diapositiva. Su distancia horizontal es menor a la distancia vertical, lo que nos indica que inician con una alta viscosidad, es decir, una alta pendiente. Asimismo, tenemos los fluidos dilatantes que aumentan su viscosidad al aumentar la velocidad de formación aplicada, como por ejemplo las arenas movedizas o el almidón de maíz. En los fluidos dilatantes, como había dicho, el agua y el almidón son fluidos dilatantes debido a que al aplicar mayor esfuerzo cortante el fluido se endurece. Otro de los ejemplos es cuando caminamos en la playa, al quedarse quietos en el agua y en la arena, se hunde la arena porque se aplica un esfuerzo cortante mínimo. Entonces la viscosidad es mínima. Sin embargo, al caminar por la playa, hay mayor fricción, lo que significa que hay un esfuerzo cortante y el fluido tiende a comportarse como un sólido. Entonces su viscosidad es más fuerte. Y como podemos ver en la gráfica, podemos ver que la pendiente arriba es más grande y abajo es más pequeña. Otro de los tipos de fluidos tenemos los plásticos de Bingham, que como podemos ver, podríamos decir que empiezan como un fluido newtoniano y después arrancan a moverse. Necesitan un esfuerzo inicial para arrancar a fluir. Este esfuerzo inicial se llama umbral, que es la necesidad mínima del valor del esfuerzo cortante que tienen estos fluidos para lograr moverse. Tienen una viscosidad que a cualquier tensión de corte no varía con el tiempo. En estos tipos de ejemplos tenemos la pasta de dientes o la salsa de tomate. Cuando tenemos la salsa de tomate en nuestras manos y queremos que fluya, no fluye por sí sola, sino que es necesario aplicarle un esfuerzo a esta para que pueda fluir. También tenemos los fluidos newtonianos que, como habíamos dicho anteriormente, estos sí se diferencian de todos porque su viscosidad es constante, tiene una estructura sencilla y normalmente son de bajo peso molecular. Los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo son dos. Se denominan isotrópicos, que es que su viscosidad disminuye al aumentar el tiempo de agitación, y los reopépticos, que es que su viscosidad aumenta con el tiempo de agitación. La comprensibilidad es una propiedad a la cual los cuerpos disminuyen el volumen al ser sometidos a presión o otros parámetros como lo son la temperatura y grandes velocidades. Cuando hablamos de fluidos, los gases se consideran comprensibles mientras que los líquidos son incomprensibles. Los gases tienen sus moléculas muy separadas y en lo general son altamente comprensibles bajo condiciones de presión y temperatura normales, mientras que los líquidos bajo condiciones de temperatura y presión normales son bastante difíciles de comprimir. Sin embargo, estos presentan una pequeña comprensibilidad mayor a la de los sólidos. Cuando se habla de compresibilidad, existe algo que se llama coeficiente de compresibilidad, que representa el cambio en la presión correspondiente a un cambio relativo en el volumen o la densidad del fluido, mientras la temperatura permanezca constante. Un fluido se contrae cuando se aplica más presión sobre él
y se expande cuando se reduce la presión que actúa sobre él. A continuación tenemos dos émbolos en los cuales podríamos decir que uno se encuentra en la fase inicial y el otro en la fase final. Para que exista compresión debe haber presión, lo que está relacionada a una fuerza normal. La fuerza normal es la que actúa sobre la superficie de un cuerpo. En el primer émbolo podemos ver que la presión inicial aumenta hasta tener una presión final. Por lo tanto, la presión final es mayor a la presión inicial y es posible evidenciar cómo por esto se reduce el volumen del fluido. En la parte de acá. Sabemos que la fórmula del volumen de un cubo es base por ancho por altura. Entonces, al ver que existe un cambio de presión, es posible también identificar que existe un cambio de volúmenes. Por lo tanto, tenemos dos relaciones, el cambio de presión y el cambio de volúmenes. En la ecuación de la coeficiente de compresibilidad debemos poner un menos, lo cual significa que está disminuyendo el volumen. Y aquí podemos ver las dos ecuaciones utilizadas para el coeficiente de compresibilidad. Una relaciona las densidades y la otra relaciona las presiones. Estas dos son equivalentes cuando la temperatura es constante. Existen dos maneras para hallar el coeficiente de compresibilidad, las cuales son equivalentes. Una relaciona volumen, los cambios de volumen, y los otros relacionan los cambios de presiones. En la primera tenemos que la derivada de presión sobre la razón del cambio de volumen es equivalente a la derivada de la presión sobre la razón de cambio de la densidad. Para demostrar esto debemos ver los cambios respecto al volumen y la densidad, en donde sabemos que el cambio de volumen está dado por el volumen final menos el volumen inicial. Como sabemos, el volumen es igual a masa sobre densidad, en donde sabemos que como es un sistema cerrado, la masa es constante y la densidad sería variable. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula de volumen es igual a masa sobre densidad en esta parte de acá, que sería, vamos a analizar la parte de abajo, que sería la razón de cambio del volumen, donde al realizar las respectivas sustituciones, simplificamos. Como la masa es constante, podemos sacarlo de nuestra ecuación y simplificar. Después realizamos una derivada de un cociente, que es la que tenemos acá, y pues al realizar las propiedades de derivación nos da este resultado. Al simplificar y utilizar las propiedades de derivadas, obtenemos el siguiente resultado. Una vez obtenemos el resultado, lo que hacemos es reemplazarlo. Podemos decir que esta es la ecuación 1 y en la ecuación 2. En la ecuación 1 para poder ver si en verdad es equivalente a la ecuación 2. Al reemplazarlo, los signos negativos se cancelan, por lo cual, sustituyendo la ecuación que acabamos de encontrar en la 1, obtenemos que son equivalentes. A continuación tenemos un ejercicio donde debemos aplicar el coeficiente de comprensibilidad. Entonces la presión en la parte más profunda de un océano es de 100 megapascales aproximadamente. Para esta profundidad use un módulo de volumen constante para estimar el aumento de la densidad sobre el nivel del mar. En este ejercicio nos dan el coeficiente de comprensibilidad para el agua de mar, que es 2,33 gigapascales. Como ya sabemos, la presión 2 sería la presión más profunda, que es la presión del océano, que son los 100 megapascales. Sin embargo,
podemos asumir que la presión 1 es igual a la presión atmosférica, que son 0,1 megapascales. ¿Por qué decimos que la presión atmosférica es 0,1 megapascales? Porque la presión atmosférica a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio, y hacer los respectivos factores de conversión tenemos que es 0,1 megapascales. El primer paso es realizar la conversión de unidades, donde pasamos megapascales a pascales, obteniendo que 100 megapascales son 110 por 10 a la 6 pascales. Y el coeficiente de comprensibilidad, que es 2,33 gigapascales, lo cual un gigapascal equivale a 1 por 10 a la 9 pascales, lo que nos da un valor total de 2,33 por 10 a la 9 pascales, teniendo en cuenta que también nos dan otro dato, que es la densidad del agua del mar, que es 1020 kilogramos por metro cúbico. El siguiente paso para resolver el ejercicio es ver qué tipo de ecuación de comprensibilidad se adapta mejor a los parámetros del ejercicio. En este caso, el ejercicio nos está pidiendo que encontremos el aumento de la densidad. ¿Qué tanto aumenta la densidad? Entonces necesitamos una que relacione la razón de cambio de la densidad. En este caso sería la número 2. Para esto utilizamos integrales definidas, debido a que es una razón de cambio, en donde tenemos que la diferencia de densidad 1 con la densidad 2 y la presión 1 con la presión 2. Resolvemos nuestra ecuación utilizando pues las propiedades de las integrales, y tenemos que el logaritmo de la densidad 2 menos el logaritmo de la densidad 1 es igual a presión 2 menos presión 1 sobre el coeficiente de comprensibilidad. Aplicando las propiedades de los logaritmos, tenemos que logaritmo de densidad 2 sobre densidad 1 es igual a presión 2 menos presión 1 sobre el coeficiente de comprensibilidad, que es el que nos habían dado anteriormente en el problema. Para simplificar un poco más la ecuación y quitar los logaritmos, aplicamos el exponencial y sustituimos los datos en la ecuación que tenemos. Al sustituir los datos, tenemos que la densidad 2 sobre la densidad 1 nos da un valor de 1,048. Despejamos nuestra incógnita, que en este caso es la densidad 2. Entonces sería densidad 2 es igual a 10,48 por la densidad 1. La densidad 1 ya la tenemos, anteriormente nos la habían dado en el problema, que es 1020 kilogramos por metro cúbico. Reemplazamos en nuestra ecuación y nos da 1068,96 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, como nos están pidiendo el porcentaje de aumento, lo que hacemos es relacionar las densidades. Tenemos ya el valor de la densidad 2, que es el que acabamos de hallar, y anteriormente teníamos el de la densidad 1. Entonces, para hallar el aumento, tenemos que la densidad 2 menos la densidad 1 sobre la densidad 1. Hacemos la respectiva operación y, como es un porcentaje, lo multiplicamos por el 100%, y tenemos que el cambio de las densidades con respecto a su aumento es del 4,8%. En la siguiente diapositiva tenemos las referencias utilizadas. Muchísimas gracias.